Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje. Five, four, three, two, one. ¿Cuándo fue la última vez que te enchilaste? Hace por lo menos unos 10,000 años, hombres y mujeres mesoamericanos que habitaban el norte de México incluyeron por primera vez el chile en sus alimentos y empezaron a enviciarse con él. En aquellos inicios, nadie sospechaba que este fruto silvestre de sabor poderoso sometería a sus consumidores, apoderándose con el paso de los siglos de sus fogones y conquistando las más diversas culturas, dotándolas de una de las especies más consumidas y adictivas del mundo. Consumir mucho chile o aguantar su picor extremo puede llegar a ser para los mexicanos una prueba de masculinidad y hombría. No es posible saber qué sería del mexicano promedio si el chile no habitara también su lengua, pues de ese fruto se habla en todo momento. A veces como parte de la comida, las más veces como objeto fálico del cual se desprenden innumerables albures, canciones, invocaciones y proverbios cuya certeza está muy lejos de ponerse en duda. Cualquiera que se precie de ser mexicano gusta del chile y comienza el camino hacia la inmunidad capsaicínica, pues bien se dice por ahí que el picor del chile es en realidad un sufrimiento gozoso, parecido al del masoquismo. Quien se enchila sonríe también de manera incontrolable, ríe como burlándose del sufrimiento mientras agita las manos y bebe inútilmente agua o algún refresco. Enchilarse tiene entonces algo de heroico, pues al igual que aquel que realiza actos socialmente inaceptables, ganándose el respeto de los demás, el enchilado se enfrenta al peligro, al ardor, saliendo de la contienda, convertido en un hombre o en una mujer, admirable y difícil de imitar. Ahora sí, ¿recuerdas cuándo fue la última vez que te enchilaste? Hola y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y aquí conmigo Sergio Velasco. ¿Qué tal, Víctor? Un saludo a los amigos. Estamos ya arrancando, estamos despegando esta aventura, esta 11ª aventura de este podcast de Cosas de Sapiens. Y hoy, pues un tema muy interesante que ya lo traíamos por ahí entre ceja y oreja. Y para el que tenemos un invitado especial con el que vamos a poder platicar, nos acompaña aquí el maestro Edgar Pulido, es director de la División de Ciencias Agropecuarias e Ingenierías del Centro Universitario de Los Altos. Maestro Edgar, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, al contrario. Pues vamos a platicar de este tema que es el chile. Es un tema que, bueno, ha recorrido el mundo entero a través de siglos, a través de muchos años, ha generado muchísimas cosas importantes en la cultura popular, en la cultura gastronómica, bueno, también se ha desarrollado mucha ciencia alrededor de la investigación y el estudio de este fruto. Muchos decían si era una verdura, si era una legumbre, pero resulta que el chile es un fruto. Así es, exactamente. Creo que es un tema súper interesante y además que es un tema que creo que hemos desaprovechado en este país por el potencial económico que tiene también en la extracción de algunos de sus compuestos para usos en la farmacéutica, en temas de pinturas, en temas incluso hasta de la medicina, neurociencias. Bueno, pero entonces para que nuestro auditorio que nos está escuchando sepa por dónde queremos entrar, vamos a hablar acerca de el chile y no todos los países le llaman chile. Vamos a hablar acerca del picante, del ají. Así es. En México le llamamos chile, en el pimiento, sur, guindilla. de otras maneras le llamamos Pimiento, guindilla, chile, ají, son los nombres que se les dan en diferentes países. Turquía, China, Corea. Es que ya nuestro podcast nos están escuchando en 25 ciudades. Algunas son, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en el país Chile. Sí. Pues no le dicen chile al picante. Y siempre empezamos con una pregunta así como un gancho para entrar, Edgar, que eres experto en este tema y que nos acompaña hoy para aterrizarlo mejor. ¿Por qué nos gusta enchilarnos? ¿Por qué a los sapiens nos gusta esta frutilla que duele cuando te la metes a la boca? De hecho, la planta desarrolló una defensa para que no se la coman.
y nosotros vamos y nos gusta, entre más pique, más nos gusta, entre más en chile, más nos gusta. Esa es una de las cosas interesantes, yo creo, de cómo terminaron siendo las especias, cosas que las plantas trataron de defenderse para que no se las comieran y nosotros terminaron siendo la razón por las cuales nosotros las buscamos. Y es parte de la cocina mexicana y de muchos otros países, y es una parte fundamental. Ya lo habíamos platicado alguna vez, Sergio, ¿te acuerdas? Que en Guadalajara el platillo típico son las tortas ahogadas, que es una especie de lonche, de sándwich, que se mete en una salsa completamente picosa. Entonces, bueno, ese es el tema que queremos abordar hoy. Hablemos un poquito de la historia del chile. Bueno, a ciencia cierta no hay una evidencia exacta de dónde se dan los primeros frutos. Investigadores europeos han hecho estudios, investigadores americanos, investigadores de los Estados Unidos y de Canadá. La mayoría coincide en que es originario del continente americano. Algunos lo ubicaban en las cercanías de la capital peruana, otros hablaban de una frontera con Brasil, pero la mayoría, y una de las investigaciones más interesantes es de un doctor Davis de una universidad en California, que dice que es en la frontera mexicana entre 3 estados, Oaxaca, Puebla y Veracruz. No sé qué escuchaste. Eso es en el sur de México. Es en el sur de México. ¿Qué ha habido a este respecto, doctora? Bueno, dónde viene? entre las evidencias arqueológicas que sí hay, además de toda la evidencia documental que existe en algunos de los documentos que se hicieron de la llegada de los españoles, bueno, las evidencias arqueológicas se han encontrado algunos chiles tatemados, algunos vestigios de ruinas en las que ya se han encontrado semillas de algunos chiles que datan de entre el año 7000 y el 2055 a.C. y que exactamente está su base en Tehuacán y en algún municipio de Tamaulipas. Las primeras semillas domesticadas del chile. Estamos hablando geográficamente de los estados o provincias, como les dicen en otros países, que rodean, que forman parte de la República Mexicana, pero que rodean o que son el limítrofe con el Golfo de México, ¿no? Exactamente. Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca. Esa es la zona, digamos, donde hay una evidencia arqueológica del uso del picante en México. En México. Arqueológica significa desde hace mucho tiempo. ¿De cuándo usamos el picante? Pues datan de entre 7000, del año 7000 al 2055 a.C. Para que nos demos una idea. Imagínate, o sea, Sí. así como la cerveza, el pan, son cosas que hemos estado usando por muchísimos Café, años. chocolate. El picante y las especias en general han estado también ahí con nosotros. Y bueno, ¿cuáles son las características? ¿Por qué el picante, el ají, aquí le llamamos el chile, o los pimientos picantes? ¿Por qué pican? ¿Por qué duele cuando te lo metes a la boca o lo masticas? ¿Qué es lo que tiene? Pues precisamente una de las principales sustancias, la capsaicina, pues es un alcaloide que tiene efecto sobre los receptores nerviosos del dolor y entonces por eso esa sensación y que además transmite esas sensaciones de calor y que puede ser capaz de hacer que la gente se ruborice al consumir un chile y de esa misma manera pues tiene que ver también con el consumo del chile al ser una sustancia de origen alcaloide, pues puede generar esas mismas sensaciones de producir una endorfina, satisfacción y al ir incrementando la dosis, la gente que consume más chile, pues tiene mucho mayores sensaciones de endorfina, entonces es un tipo de riesgo controlado que no te involucra caerte de un edificio de 12 pisos por andar saltando entre los barandales y los balcones de ese edificio, sino que pues tú vas incrementando a medida que vas comiendo mayor cantidad de picante, pues ese cierto placer y adicción como la cafeína, la teína, alguno de estos otros alcaloides que consumimos en otros productos que son bebidas o alimentos de origen natural. O sea que duele, pero da placer, así que por eso lo seguimos buscando. Duele, ¿no? pero me gusta. Ajá. Sí. Aquí en México nos encanta enchilar, es decir, provocarle ese enchilamiento, ese picante a los que vienen de fuera. Cuando tienes un visitante, sobre todo, por ejemplo, la gente que viene de Europa, que no consume mucho picante, la gente que viene de Sudamérica, que muchos de esos países no consumen, Perú sí, pero Argentina no. Yo me acuerdo que cuando viene algún amigo, rápido le acercas la salsa picante para que se enchile, ¿no? Como que da risa, porque la primera vez duele. Y además, somos objeto de escrutinio
de burla incluso por el hecho de que tenemos dulces, que los niños comen dulces con picante. Así Parece es. ser que no en muchos lugares del mundo se Bueno, acostumbra. acaban de Aquel- agarrar a Salma Hayek hace unos días en una toma de video robándose un dulce que tiene chile, ¿no? Un Ah, dulce sí, que se hace aquí en ajá, Jalisco, sí, se sí, estaba sí. llevando. Podemos aventar el gol. Llegó a una fiesta y había pulparindos. Y pues agarró un pulparindo y dijo, compre, me lo llevo. Y me estás recordando con esto que dices, Víctor, hace 2 días aquí en Zapopan estuvo un youtuber muy famoso que se le ocurrió convocar a un concurso para ver quién se tomaba o quién podía tomarse Un reto. un reto. Y este reto consistía en una bebida que tiene alcohol con chile. Ah, Esta bebida es fabricada en Reino Unido, pero la mandaron de Reino Unido a Estados Unidos y de Estados Unidos aquí a México y de México llegó aquí a Guadalajara. Van por ahí al aeropuerto, la llevan a Zapopan y ahí es donde una persona acepta el reto y lo empieza a tomar. 2 horas después está en los servicios médicos de urgencia y es detenido este youtuber, este influencer, como les dicen hoy, porque, bueno, le había causado quemaduras y algo de daño en el estómago, el esófago y las vías respiratorias. sí, o sea, sí, sí también es peligroso comer mucho picante. Sí, exactamente, como se ha descrito en muchos casos de la historia, puedes irte adaptando a diferentes dosis de veneno y pues al final terminas con una cierta resistencia. Una persona que no consume de un día o de un momento a otro ingerir una alta dosis de capsaicina, pues claro que puede ser riesgoso, puede causar una elevada inflamación, una reacción inflamatoria que puede ser peligrosa como una intoxicación o incluso una reacción alérgica como a los mariscos u otro alimento, ¿no? Pero precisamente en lo que decía Víctor de que es una broma recurrente de los mexicanos, en algún texto de estos que recogen temas relacionados con el chile hay alguna escala que en forma de broma dice una tabla mexicana de equivalencias para cualquier extranjero. No tiene chile, significa que pica. No pica nada, es que pica. No pica, pica mucho. Pica un poquito, pica muchísimo. Pica un chingo, pruébelo bajo su propio riesgo. Pica muy cabrón, si lo come no respondemos. Entonces, esa escala además es bastante empírica y muy práctica para la gente que se arriesga a la visita con un mexicano. Me parece que es un tema súper importante Es la verdad, de si ves conocer. a un mexicano diciendo no pica y sonríe, aguas porque Cuidado. va a de picar mucho. Bueno, pero como con todo veneno, depende de la dosis. Y esa dosis también es cuantificable. Y esa capsaicina se puede identificar cuánto tiene, cuáles tienen más, incluso hay una graduación, entonces las personas pueden darse una idea de cuánto va a picar algo, si es que la graduación está. Pues está la Presente, famosa ¿no? escala de 1902 de este médico farmacéutico estadounidense, Scoville, que hace la famosa escala de Scoville, que bueno, durante muchos años fue la que rifó, ahora hay nuevos instrumentos, hay nuevos elementos, hay nuevas formas, ya nos platicará ahorita Edgar aquí, pero lo que se trataba era que sumergían los chiles en cantidades de azúcar hasta que desapareciera el mínimo de picor, era algo así, y ya sabías tú más o menos las unidades. Se mide en unidades, la escala mide unidades, y hay chiles que tienen 100, 80 puntos o unidades de Scoville, pero hay chiles que tienen 12.500. Como por ejemplo el 16,000. chile habanero del Golfo de México, el de Pues Veracruz, fíjate, que por allá es. es uno de los más enchilosos, pero no, debe estar en noveno, en 10º lugar. Ah. Ahorita hay una escala internacional de los países donde mayor consumo de chile hay, los que más comen chile. Déjame decirte que México está en 6º lugar. Somos el 6º lugar, aun cuando tenemos el habanero, tenemos el jalapeño, tenemos el chipotle, tenemos una gran cantidad de chiles, se producen. Se habla de que, teníamos un dato por ahí, platicamos hace unos minutos, de que hay algunos personajes o algunas instituciones que citan hasta 3,000 variedades de chiles, ¿no? Yo leí hace unos días que hay 400 y de esas 400, 200 se cultivan en México. Pero de esas 200, de estos 200 frutos o variedades de frutos, no todos son comestibles, solamente 64 o 65 son los que se comercializan para poder ser comestibles, que se utilizan en la elaboración de alimentos, de nutrientes, de cuestiones farmacéuticas o de cuestiones médicas, porque bueno, también se utiliza mucho en la medicina. Entonces, para que nos demos una idea de la cantidad de variedades que hay, pero no todos son comestibles. Edgar, tú platícanos que vas a conocer mejor esta apreciación que estaba yo comentando al principio, de que la capsaicina, en el caso de los pimientos, de los chiles, de los ajís, de este fruto, es, según entiendo, una sustancia que la planta desarrolla para defenderse en su larga y de millones de años lucha contra los animales que se la comen, ¿no? En algunas ocasiones conviene que se la coman para dispersar semillas, y en algunas ocasiones conviene repeler a ciertos animales
y atraer a otros. Entonces, más o menos ese es un mecanismo, ¿no? Explícanos un poquito de eso. Sí, en particular el chile es una de esas plantas que ha creado una simbiosis perfecta con los humanos como su principal depredador, precisamente en que los chiles silvestres, que todavía podemos encontrar muchas variedades de chiles silvestres, una de sus características es que los frutos son hacia arriba. Y los que son domesticados ahora el chile Ajá. prácticamente está hacia abajo, protegiendo que los pájaros no se coman las semillas. Y esta es una cosa súper interesante porque los pájaros, al no ser mamíferos, porque es de quien se protege con la capsaicina como uno de los principales factores que producen la pungencia, pues los pájaros, como son aves, no tienen esos receptores de dolor y por lo tanto no sienten el picor del chile. Entonces ellos se pueden comer las semillas, lo que hacen es, pasa una digestión, más o menos la semilla, la corteza de la semilla, y cuando las defecan están listas para germinar porque además son defecadas pues, con una alta concentración de nitrógeno, Nutrientes. de nutrientes del excremento de las aves, y eso ayudaba a su dispersión. Pero en cuanto empieza a haber esta domesticación, pues empiezan a haber esa selección de que sean más grandes los chiles, tienen esos colores más llamativos, que entre que no era una protección, más bien era llamar a los pájaros para garantizar su atracción y su dispersión, pero luego conforme se van domesticando, pues empieza a tener estas características, ¿no? Que los pájaros tengan más trabajo para consumir las semillas, que era por lo que iban, porque ahí hay una gran cantidad de nutrientes, y entonces ahí empieza esa simbiosis entre los humanos y la planta, y los pájaros siguen estando ahí en medio, pero por ejemplo los cultivos ahora comerciales pues ya no se los comen tanto, porque además de que tienen tendencia a tener otros colores, podríamos hablar de una variedad de cultivos porque también se ha hiperespecializado en temas ya de agricultura de protegida, en invernaderos, o sea, son pocas variedades las que quedan de agricultura a cielo abierto, y entonces esas variedades, ustedes los ven, los chiles son hacia abajo ahora, pero si buscamos el chiltepín, que es el bisabuelo de muchos de los chiles que consumimos actualmente, como el yagualica, el chile manzano perón, el chilaca, el chile güero, el chile poblano, son descendientes de esa, del chiltepín. Chiltepín es uno el redondito, bisabuelo, pequeño. que es silvestre todavía. Silvestre, vive Exactamente, solo se cosecha en Sonora y Sinaloa, y es un chile que no se ha podido domesticar, o sea, ese es un chile originario que sigue siendo, y Hay que además andarlo buscando, Sí, ¿no? es famoso que no es fácil que se te den una Y maceta. prácticamente los pájaros son los que se encargan un poco de... Yo de quisiera rescatar dispersarlo. dos cosas muy importantes que acabas de decir, Edgar. Primera, las aves no se enchilan. No tienen Llegan, receptores. se comen las semillas, pero no se enchilan. Exactamente. Esa es una cosa bien importante, a diferencia de los mamíferos, que en cuanto la acercamos a nuestra nariz o a las paredes de nuestra boca o nuestros labios, sentimos ese ardor, ese picor, ese enchilamiento, pungencia, decías tú, Pungencia. se le llama, que es el término correcto. Pero la otra parte que quiero rescatar es, el pájaro come esas semillas y vuela grandes distancias, que era lo que yo investigaba hace unos días también. Esa es la duda de dónde es la zona donde se dan los primeros frutos de Chile. ¿Por qué? Porque el pájaro los comía quizá en algún terreno, los llevaba en su estómago, llegaba a otra zona lejana y ahí los defecaba y ahí dejaba esas semillas. Por eso es que existe que también el pájaro pudo haber sido el que llevó de un país a otro, de una región a otro, las semillas. Y también cabe destacar que en una primera etapa las poblaciones humanas pues eran nómadas. Entonces, obviamente que si lo podemos decir de esa manera empírica, las aves, o de manera más natural, pues iban y migraban hacia donde iban moviéndose las estaciones, donde había mayor disponibilidad de agua, mayor disponibilidad de alimentos, y las poblaciones humanas igual. Dejaban donde era más árido para ir a donde había más disponibilidad de agua, más disponibilidad de plantas, y cerraban ese círculo, ¿no? De ir siguiendo las plantas, algunos animales, la cacería, semillas, recolección. Eran sociedades recolectoras que estaban a expensas de que hubiera alimentos o no, dependiendo esas presencia de lluvias y disponibilidad de plantas y algunos animales. Entonces era justo esa simbiosis hasta que pues en un momento ocurren esos primeros ejercicios de domesticación, de agricultura, y entonces empieza esa recolección
y ahí empieza la selección de que más chiles, qué características los chiles, si son picantes, si no son picantes, si son para dar color, si son para un tipo de producto, que eso nos lleva hasta nuestros días, esa variedad de alimentos y de preparaciones que están condicionadas a un tipo específico de chile, ¿no? ¿Qué tal? Pues estos datos muy interesantes. Y Pungencia, aparte de ser Pungencia, la palabra también. que nos aprendimos, Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Y que las aves no se enchilan. De hecho, solamente los mamíferos. Los mamíferos sí, Ok. tiene que ver con esa especialización del Sí. sistema nervioso central y Ok, ok. tienen mayor sensibilidad, mayores receptores nerviosos, etcétera, Tú que etcétera, ¿no? estás cerca de toda esta cuestión de la producción y que pues estás estando más en el sector, leía yo un dato por ahí de 36,000 toneladas. 36,000 millones o 36,000 toneladas. Deben ser 36,000 Toneladas. toneladas Ajá. o millones de toneladas de producción de chile al año en todos los países. No sé cuál sea la cantidad exacta, pero 36,000 se me harían pocas, ¿no? Serían 36 millones quizá de toneladas. Son 2 millones más o menos de toneladas de chile los que se producen en México entre verde y seco, que ahí pues como no, es exactamente este cultivo es como de esas cosas que por tenerlo tan a la mano, no hemos como hecho esfuerzos de profesionalizarlo. Podemos ver ejemplos en otros países como Italia con el peperoncino, que incluso nosotros lo conocemos, ellos que en esos primeros viajes se lo llevaron como una cosa exótica que les parecía casi de brujería y de cosas que no tenían sentido que los mexicanos se lo comieran, pero se los llevaban como un adorno, una planta exótica que no había que tocar, Le ¿no? voy a llevar esto a mi comadre para que lo tenga en Y su luego sala. fueron atreviéndose a probarlos y entonces ahora ellos han hecho selecciones y ellos incluso el peperoncino es muy típico de una región centro-sur de Italia y es un producto gourmet para el mundo. Peperoncino, la gente va y come pizza y quiere peperoncino. Y nosotros justo, y obviamente que eso tiene todo un control, está perfectamente identificado, geolocalizado, dónde se Se ha produce. sistematizado todo Muy, esto. muy, muy importante lo Sofisticado. que ha pasado. Incluso en Estados Unidos, en la Universidad de Nuevo México, tiene un instituto del Chile, donde se han desarrollado algunos chiles de los más picantes del mundo, hibridando diferentes Semillas. variedades, como la usando el habanero de nosotros con otros chiles indios, pues han hecho chiles que son hiperpicantes, ¿no? Entonces, creo que eso a nosotros, cuando decimos 2 millones de toneladas, se siembran 15,000 hectáreas en el país, pero cuando decimos 2 millones de toneladas entre seco y verde, pues tenemos una gran variación, porque verde puede ser 1 kilo y seco pueden ser 200 gramos, entonces pueden ser entre 15,000 y 30,000, entre 2 millones y 10 millones de toneladas de chile verde, pero tendríamos que precisar, y esa es una de nuestras debilidades en el sector agroalimentario del país. O sea, Tantos no años. hay datos que sean certeros. Por ejemplo, el censo agropecuario se acaba de reiniciar después de haberse 2 años de suspendido pandemia. 10 años. No. A la entrada de este gobierno federal se había suspendido ese censo agropecuario y luego este crecimiento de exportación hace la presión pero necesitamos datos porque ¿cómo puedes medir lo que causan los ciclones, huracanes en la devastación de los cultivos? Necesitamos datos. Claro. Enfermedades, necesitamos datos. ¿Cuántas hectáreas se afectaron? ¿Cuánto necesitamos importar? O sea, esos datos nos dan toda esa información. Y nada más para cerrar un poco ahí que quedó abierto el tema de la escala de Scoville, pues precisamente ese primer intento en 1912 pues tenía un error del 50%, porque el picor o la pungencia o la cantidad de capsaicina pues no puede solo variar entre variedades de chile, sino que Hasta individuos. sí, no, y si tú lo cortas en horas altas del sol Ah. sin haber regado, se concentra la Ah, capsaicina, claro. tienes un tipo de deshidratación y aumenta hasta 3 veces la cantidad de capsaicina por el volumen de agua que deja de tener el pimiento. Entonces, Ok, está más es concentrado, exactamente. Entonces, eso puede tener el 50% de error. ¿Qué ha pasado con la llegada de nuevas técnicas de medidas más precisas como el HPLC, que es una cromatografía de líquidos de alta presión, que ha sido como una de las fuentes de luz para toda la medida de sustancias, vitaminas, esas sustancias que se encuentran en microconcentraciones en los alimentos, pues se ha hecho ya una conversión y más o menos
15 partes por millón de capsaicina corresponden a 15 grados en la escala de Scoville. Ok. Y esto pues ha aumentado al 90% la precisión de la medición de la capsaicina con esta medida de HPLC, que es una técnica que ya está incluso en el habanero, en la denominación de origen de habanero, ya se cuantifica por HPLC, en la norma oficial dice cuánto es en partes por millón la cantidad de capsaicina que debe tener para hacer un chile de la denominación de origen del habanero. Bueno, Oye, déjame aprovechar que tenemos al experto aquí en picante. Si te enchilas, ¿cómo se te quita? Porque eso es una también importante. O sea, si tomas refresco no se te quita. Si tomas agua, pues sientes, si está fría el agua, sientes, pero como que te llega, pero no se te quita. ¿Cuál es la mejor manera en una emergencia cuando estás muy enchilado? Pues en una emergencia no hay más que buscar soluciones que tengan un poco de alcohol, porque es una sustancia que tiene, es de origen más o menos graso. Sí. Entonces, cuando la gente intenta con más dulce o con más Ajá. agua, pues no va a pasar El absolutamente agua no nada. lo enjuaga, el refresco Tiene que ser no con lo jabón, enjuaga. entonces tiene que ser un compuesto, un ácido, por alcoholito. ejemplo limón, alcohol, que ayuden a ¿qué tendrá diluirlo. alcohol? ¿Alcohol te refieres a alguna bebida? Alcohol puede etílica? ser un tequila, puede ser, sí, sobre todo que tenga, Te porque quitas los- el ardor del agua, pero la garganta se quema con el tequila. pero porque son solventes, ¿no? Y luego agua. O O sea, luego es, también algo es grasoso, como como- lavas un traste, primero un poco de agua caliente, jabón, limpia y a enjuagar. Entonces, tiene que ver con un asunto de entender cuál es el origen químico de la capsaicina, ¿no? Sí. Que es, Pero es más tirando una grasa en base a, Sí, más aceite, sí. no en base a agua, Sí. así que es difícil que lo vaya a Con enjuagar. agua, por mucho que tomes absolutamente agua. nada. Quizá en todo caso sería mejor leche. O aguacate. Yo una vez vi que... pues también es una que Ajá. tiene más grasa, Más lo que grasoso. haría es arrastrarlo más rápido. Ah. Pero una vez que ya entró y están en los Receptores de la receptores, lengua. pues el dolor va a estar ahí. O Las sea, papilas, anestesia Oh, y a podría veces- ser la forma más rápida, un anestésico No, y a veces de te aerosol. Te pueden enchilar los labios, Sí, si las- lo tocas no, con los las manos, ojos, donde te cuando te caen toques. los ojos o te cae aquí dentro de la nariz es terrible. Bueno, me acabo de encontrar una actualización de la escala Scoville en 2022, nada más para dar algunos ejemplos. Yo sé que ya está un poco superada por muchas nuevas herramientas, pero para que nos demos una idea, porque hemos sido educados con la idea de que México es el campeón mundial del chile, el que más lo consume, el que las puede todas, pero bueno, pues la realidad nos dice otra cosa. Primero hay un censo o hay una escala también de los 6 países que más chile producen y que más chile consumen, y México es el 6º lugar. Sexto, ¿quién sería el primero? Déjame adivinar. El que más vende todo en el mundo y que todos le Así compramos es, mucho así China. Así es. Bueno, ahorita vamos a esa, pero miren, quiero, para no salirnos de la escala Scoville, aquí hay algunos ejemplos de chiles. El Mexican Bell, que le dicen ellos, el Ajá. chile campana, el sweet pepper, que es el pimiento verde que nosotros comemos. Pimiento tiene morrón. El Ajá. pimiento morrón, Nada. que no pica, tiene entre Dulce. 0 y 100 unidades, de Dulcecito. 0 a 100. Luego dice el Mexican Bell, tiene de 100 a 1000. Después está el Anaheim, ancho Anaheim, que es de origen español, que se tiene de 1000 a 1500 unidades. Luego ya nos encontramos con otro mexicano, el chile Mirasol, chipotle o poblano. Esos 3 es el mismo chile en diferentes estados, verde, seco. Esta tiene entre 2500 y 5000 unidades de la escala Scoville. Luego viene el Peter Pepper, serrano o jalapeño, que tiene entre 5000 y 15000. Después viene el chile de árbol, que es el que se produce aquí en estas cercanías de Jalisco, de nuestro estado de Jalisco, que es famoso de Yagualica, Yagualica, ¿no? ¿sí? Tiene entre 15000 y 30000 unidades. Ese me pica mucho, me. Luego viene el ají o cayenne, o tabasco, o piquín, tiene entre 30000 y 50000. Hasta ahí aparecen los chiles mexicanos, pero aquí empieza el Scotch Bonnet, el Santaca, el Chick-Tec-Pin, le dicen, muy parecido, se llama Rocoto o Thai Dragon, tiene entre 50000 y 100,000 unidades de Scoville. Luego viene el habanero, el Jamaican Hot, le dicen, Ajá, el es caliente el campeón de Jamaica. por acá. Así, este tiene entre 100,000 y 350,000 unidades. Empezamos a subir. Luego viene una variedad de este mismo chile que se llama habanero Red Sabina, que es de la India, no es mexicano. Este tiene entre 350,000 y 855,000 unidades en la escala de Scoville. Para que vean más o menos cómo. Entonces, Ese sí imagínate, duele. imagínate una salsa de tortas ahogadas con estos chiles. Después viene el Butjolokia, que es un chile que se hace en Japón. Tiene entre 876,000 y 970,000 unidades. También dicen Ghost Paper o Naga Jolokia. Luego viene el Naga Morish, Seven Pot o Naga Dorset. Tiene entre 855,000
y 1.041.000 unidades. Y así van subiendo. Nos encontramos con un chile que se llama el Carolina Reaper. Tengo entendido que Ese es el del Instituto de la Universidad de Nuevo México. la Universidad Es de el Nuevo Carolina México. Reaper. Carolina Reaper. Este tiene entre 2 millones y 2.200.000 unidades. Luego ubican aquí un gas pimienta, que es un aerosol. El gas pimienta que se el gas utiliza que se en la utiliza- dispersión de que manifestación. utilizan algunas policías europeas, algunas policías y los americanas, estadounidenses. que está fabricado con Extracción de de capsaicina, capsaicina. para que se den ustedes una idea. Y después viene esto que es la Norhidrocapsaicina. que está O sea, medicina, es un una medicamento. concentración de más, o sea, lo que haces es quitar cualquier cantidad, molécula de agua y hacer más pura la capsaicina, porque justo ahí donde tú vas hasta que llegamos a la capsaicina pura, Ujú. la sustancia pura, tiene hasta 15, 16 millones de unidades Scoville. Que es lo que estamos Sustancia escuchando aquí, que refinada. ya es la Sí. capsaicina pura, de 15 millones a 16 millones. Sí. Para que se usted dé una idea del nivel de picor, del nivel de pungencia Ujú. que Pungencia. tienen los La chiles palabra que aprendimos cuando hoy. los consumimos. Así que, pues, dése una idea usted de lo que come todos los días y de todos los alimentos a los que en gran parte del mundo se le echa chile para que tome sabor la comida. Muy bien, bueno, Edgar, pues no sé si tú tengas ahí otros datos que quieras introducir aquí como de cierre para el tema, porque, pues bueno, tener un experto siempre nos dan ganas de platicar y platicar más, y así nos van yendo, Pues- vamos llegando a todos esos temas, pero además de la pungencia, de la escala, de las diferentes maneras, de las concentraciones, de cómo podemos saber que no siempre los chiles van a picar igual, aunque se parezcan, ¿no? Incluso hasta dos del mismo pueden estar muy diferentes Sí, entre en sí. estado verde, Sí, en sí. estado seco cambia la cantidad E incluso la hora que se cortan puede condicionar el picor, la pungencia de los chiles. Si o lo sea, cortas en la madrugada, si si lo lo cortas cortas a la hora de sol. si lo cortas 12 o 18, 24 horas después de riego, va a estar más concentrado con altas cantidades de luz o de sol, se deshidrata un poco y va a estar más picante. Entonces ese es un tema pues que hay que situar, precisamente por eso se refina esta escala de Scoville para tener mucho más claro el tema, ¿no? Y yo digo, entre las cosas que me parece súper interesantes, digo, este tema es, yo creo que para un doctorado con postdoc, para entender y diseccionar perfectamente el tema, pero entre las cosas que decíamos, esa identidad nacional, esa identidad agroalimentaria, por poner algunos ejemplos, pues tenemos con chile ancho se guisan las enchiladas potosinas, con chipotle se ricas. preparan la tinga de res o de pollo, Deliciosa. con chile poblano se prepara la crema poblana. Quiero Uno de más. los chiles más versátiles e imprescindibles en la cocina es el guajillo, ya que se pueden guisar el chicharrón prensado, la pancita, el caldo de camarón, los romeritos, el mole de olla. Con chile morita se prepara, además de los tacos al pastor, una salsa espesa similar al mole, en el que se sumergen costillas de res, fajitas y pollo. El pasilla, por su parte, es la base de la sopa azteca, también llamada sopa de tortilla. Y creo que esa es como la caracterización de esa diversidad, que no solamente es qué color, qué tamaño, qué picor, sino que es La enorme cada riqueza región gastronómica regional. y da origen a una identidad gastronómica, a una identidad agroalimentaria del Chile, y esa es la importancia cultural que tiene en este país, ¿no? Y además, pues que no solamente eso, sino que el origen de la toponimia de muchas ciudades de este país, pues tienen su origen en el Chile. Por ejemplo, Jalapa. Chilixtlahuaca Guerrero, Sí. que significa en la llanura de los chiles. Chilapa Guerrero, en el agua de los chilares. San Francisco Chilpan, Estado de México, sobre los chiles o en los chilares. Chiltepec, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, en el Cerro de los Chiles. Chilacachapa, Guerrero, Chilar, donde se asentaron las langostas. San Juan, Chilateca, Oaxaca, moradores del Chilar. Y ese es el ejemplo de cosas que no hemos seguido como identificando, promoviendo cuál es esa importancia y la riqueza, porque es un fruto que a veces tenemos tan a la mano. Y para ponernos un poco más serios, yo cerraría con el tema de
pues todos esos elementos que haya evidencias científicas en las que se ha estudiado el uso clínico de la capsaicina, por ejemplo, en control de la obesidad, para enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales, como las úlceras, que provoca la regeneración del epitelio donde hay úlceras, y lo que sería contrario a esa creencia que nos han hecho creer desde fuera, porque es como esa, tendrás el estómago destrozado por comer tanto picante. Al contrario, provoca que se regenere el epitelio del estómago y sana las úlceras gástricas. Además, hay algunos ejercicios de regeneración nerviosa en algunas universidades alemanas, de uso dermatológico. Tiene grandes beneficios, aunque son contradictorios muchos de estos estudios, pero en el tratamiento del síndrome metabólico, obviamente con una dieta que tiene que ser controlada, pero si se usa chile, pues puede promover algunas rutas metabólicas que mejoren los pacientes con síndrome metabólico, ¿no? Además, en nutrición animal se utiliza para reducir acidosis ruminal, y hoy que estamos tan de moda con un tema que antes de esta última pandemia, pues era como el riesgo de las organizaciones mundial de la salud, los hospitales, la resistencia a los antimicrobianos, pues el chile es una de esas alternativas de manera natural, y que las bacterias y algunos protozoarios no son capaces de crear resistencia contra la capsaicina. Entonces son elementos que pueden ser perfectamente utilizados como una alternativa en mejoría de poblaciones de bacterias en el rumen de las vacas, en la piel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y estos trabajos están publicados en revistas indexadas como Skin Pharmacophysiology, European Journal of Pharmacology, Molecules, Journal Gene Physiology, Front Aging Neuroscience. Entonces son estudios que tienen verdaderamente una metodología científica y demuestran algunos de estos elementos de uso potencial, y que además para nuestro país podría ser ese siguiente paso que tanta falta nos hace en la innovación de verdad de alto valor, ¿no? No, es excelente, ¿verdad? Pues nada más toda la disertación con respecto a una cosa que comemos aquí prácticamente diario, ¿no? Nuestros papitos, nuestras botanas. No hay día que no tengamos contacto con ello. No oí que lo mencionaras, pero de los favoritos, chilaquiles. No, pues tortas ahogadas, chilaquiles, aguachile. No, tantas cosas. No, y cuando cada decimos, estado tiene. nosotros siempre decimos, tenemos tacos, pero siempre decimos, los tacos los hace la salsa. Sí, Claro. O sea, puedes tener una buena tortilla, una buena carne, un cilantro bien lavado, que sea de origen, un cilantro que no sea de cultivo, sino casero. Sí, pero sin la salsa, salsa sí. es la que hace el taco. Sí, sin salsa no hay tacos. Exactamente. Bueno, pues ya nos diste pie para uno de los siguientes temas que estaremos platicando aquí, que indudablemente será el taco en algún momento. Claro que sí. Edgar, muchas gracias por habernos No, acompañado. al contrario, muchas gracias, y ojalá que sean de utilidad y que nos dé un poco de conciencia y de picor, de pungencia mental para buscar y apreciar este tema de la importancia que puede tener el chile, porque además una cosa que no dijimos es algunos de los compuestos que están en el chile también se usan en las pinturas de los barcos por su capacidad antioxidante, y porque además repele que algunos, por ejemplo, algunos ¿Microorganismos? caracoles Ok. se peguen ahí con la Ajá. baba, sean corrosivos. Entonces, en cables se ha utilizado ya en los cables subterráneos para evitar que ratones, cucarachas los puedan romper y provocar cortocircuitos. Entonces, no, tienen muchísimas aplicaciones los compuestos, que además son más de 25 compuestos los que se pueden Estaría extraer. padrísimo en algunas oficinas de gobierno eso. Ahuyentar a las ratas, Ahuyentar claro a que las sí. ratas. Bueno, Excelente. Pues muchas gracias, Edgar, Al por contrario, acompañarnos, por muchísimas ilustrarnos, gracias. por enseñarnos esta nueva palabra, pungencia. Cuando te enchilas se llama pungencia. Pungencia. Excelente. Y solo los mamíferos nos enchilamos. Dos de las muchas cosas que aprendimos hoy, además de la historia, de la manera de graduar la pungencia, de las regiones, quienes producen más, porque, pues, qué raro, pero nos gusta enchilarnos, nos gusta comer una fruta que lastima la lengua. Esta es una de las cosas de este chango. lastima todo. Este chango curioso del que somos descendientes, que estuvo buscándole y encontró algo que, aunque te lastime la lengua, sabe rico, se siente bien, provoca hasta placer, le da sabor a la comida, y mira hasta todas las diferentes consecuencias en las que ha evolucionado. Muchas gracias, Edgar, contrario. por acompañarnos. Ahí le cerramos ya. Les Sergio, cerramos, por hoy. es momento de aterrizar. Gracias por habernos acompañado en esta ruta, en este viaje. Los esperamos pronto en Cosas de Sapiens, una producción Del Centro Unitario de los Altos.
de nuestra de Universidad la de Universidad de Guadalajara. Guadalajara. Síganos en todas las redes sociales, aparecemos como Cosas de Sapiens, estamos en todas las plataformas de podcast y también en YouTube. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido al debate. Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.